Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios a todos los hermanos en Cristo Jesús que cada día nos acompañan por la gracia de Dios para compartir este alimento espiritual, la Palabra de Dios para este tiempo. Estamos estudiando esta serie de estudios de justificación por la fe, el mensaje que Dios ha dispuesto para este tiempo del fin. Es un mensaje especial. Este mensaje lo estamos estudiando ya mucho tiempo. Estamos en el estudio número 104 de esta serie. Y ahora vamos a continuar estudiando este mensaje de la justicia por la fe. Está también incluido, o este mensaje de justicia por la fe, Dios enseñó al pueblo de Israel en el santuario, en el templo de Salomón. Era una lección práctica que el pueblo de Israel debía comprender el significado espiritual. Pero como ese mensaje espiritual no ha sido comprendido en forma general, como pueblo, nos ha llegado hasta nosotros hoy. Pero hubieron, dice, muchos individualmente, muchos profetas, muchos mensajeros, como Daniel, como Elías, Eliseo, Jeremías, Isaías, todos ellos, dice, comprendieron espiritualmente bajo la dirección de Dios el significado del santuario. Y ahora nosotros nos ha tocado estudiar este estudio y Dios quiere bendecirnos con la lección que quiere enseñarnos en este tiempo, porque nosotros como seres humanos tenemos esa gran necesidad de recibir las lecciones directamente de nuestro Maestro Jesús. Por eso ahora vamos a continuar estudiando este estudio. Estamos estudiando, hemos visto primero el santuario, la palabra santuario. Santuario es santidad. Es limpieza, pureza, justicia. El santuario no podía contaminarse. Cuando el santuario se contaminaba, entonces Dios tenía que intervenir. Así como Jesús mismo vino en persona para purificar el templo de Jerusalén, el santuario, en 3 oportunidades. Pero como el pueblo no entendió esta purificación, el Espíritu de Dios, la presencia de Dios, se retiró. Hoy en día nosotros somos un santuario viviente. Si aceptamos por fe el sacrificio de Cristo, el perdón, el nuevo corazón, la nueva vida, una vida de justicia, una vida de vivir la vida cristiana por fe. Pero ahora hemos visto de que el santuario tenía un cerco, y el cerco representa la ley de Dios. En el estudio anterior hemos quedado en la lectura de Palabras de Vida del Gran Maestro, página 230, y vamos a continuar. Dice: al pueblo de Israel le fueron confiados los oráculos de Dios. Se lo rodeó con el vallado de los preceptos de su ley. Los principios eternos de verdad, justicia y pureza, la obediencia a estos principios había de ser su protección, pues los salvaría de la destrucción propia por las prácticas pecaminosas. Y como la torre en la viña, Dios colocó en medio de la tierra su templo santo. Así que el vallado,
El cerco es la ley de Dios, que Dios colocó, dice, para poder protegerlo de la destrucción, para protegerlo del pecado, de las prácticas pecaminosas, para protegerlo para que no ingresen, dice, el enemigo, para poder destruir y contaminar el santuario, que es cada creyente, cada ser humano que acepta a Cristo. Por eso en Palabras de Vida del Gran Maestro, en la misma página, dice: Dios quería hacer de su pueblo Israel una alabanza y una gloria. Se dio a ellos toda ventaja espiritual. Dios no les negó nada favorable a la formación del carácter, que había de hacerlos sus representantes. Por eso les dio el santuario. Hoy en día también, a nosotros que conocemos la palabra de Dios, a nosotros que conocemos la ley de Dios, a nosotros que conocemos las doctrinas, las profecías, los mensajes de salud, de educación, la obra de predicar el Evangelio. Dios nos ha honrado con esa luz, pero nosotros hemos sido indiferentes. No hemos dedicado nuestra vida para poder investigar, para poder estudiar, para poder llegar a comprender realmente el significado espiritual y para poder beneficiarnos con la vida espiritual. Por eso ahora necesitamos estudiar cómo la ley de Dios puede llegar a ser nuestro cerco, nuestra protección. Ahora que estamos viviendo en un tiempo difícil, en un tiempo en que no podemos realmente desenvolvernos, un tiempo en el cual no podemos enfrentar. Necesitamos protección. Estamos desprotegidos. El pecado nos ha invadido, el mundo nos ha invadido. Nuestro carácter está en ruinas. Necesitamos ese cerco. A pesar que conocemos la letra, la teoría, así como el pueblo de Israel tenía el santuario, tenía profetas, tenía a Moisés, tenía a Aarón y todos los sacerdotes, pero igual ellos no tenían fe, eran incrédulos. Igual su carácter, su familia se estaba derrumbando. Estamos en la misma condición. Por eso necesitamos estudiar todo lo que Dios nos ha honrado con la revelación de la luz. Necesitamos nosotros descubrir esa luz. Esa luz es, dice, el oro afinado en fuego. Ese oro afinado en fuego es una mina. Nosotros necesitamos dedicar todo nuestro interés, toda nuestra atención, toda nuestra vida, cuerpo, alma y espíritu, fuerzas, tiempo, para poder realmente extraer ese oro y ser ricos espiritualmente, para que esa riqueza nos pueda proteger. Así como los grandes hombres de este mundo lo llaman la élite, la clase alta, los que tienen la economía del mundo. Ellos con su economía, la ciencia dice de que ellos tienen preparados, científicamente lo llaman los búnkers. Los búnkers son construcciones que han elaborado tanto debajo de la tierra, en el mar, en el espacio,
donde estos grandes tienen, dice, asegurado para vivir mucho tiempo, están abastecidos de todo lo que el ser humano necesita, y donde a esos búnkeres no puede ni siquiera ingresar la contaminación ni las enfermedades. Ellos piensan de que allí van a estar seguros cuando llegue la destrucción. Entonces, todo eso está basado pues en la economía. Nosotros no podemos tener eso. No podemos tener acceso, no podemos comprar. Siempre estaremos desprotegidos. Pero la Biblia, la palabra de Dios, está ofreciéndonos no solo algo parecido como búnkers para poder protegernos de todo, sino mucho más que eso. Ese es el mensaje de la salvación, ese es el mensaje de las buenas nuevas, ese es el mensaje del tercer ángel, ese es el mensaje de la ley de Dios. La ley de Dios es protección. Si realmente nosotros estuviéramos obedeciendo la ley de Dios como debe ser, entonces estaríamos felices en este tiempo. Estaríamos dichosos. Y el poder de Dios que está en la ley de Dios, porque la ley tiene poder, ese poder nos estaría llevando al mundo para poder llevar ese mensaje de esperanza, ese mensaje de salvación de esta crisis que el mundo espera, hermanos. Ese deseo, ese mensaje, ese propósito nos debe impulsar a seguir estudiando. No debemos ser indiferentes a estudiar. Desde que empezó esta crisis, hace 6 meses más o menos, para mí, hermanos, ha sido una bendición. Porque el trabajo que estábamos haciendo aquí de la obra médico-misionera se vio impedido porque los enfermos ya no pueden llegar, porque no hay movimiento, no hay forma de llegar aquí donde estamos ubicados. Entonces, el tiempo que tenemos ha sido una bendición para poder estudiar lo más que podamos la teoría de la palabra de Dios y pedir al Señor que nos dé sabiduría para comprender. Y eso es lo que estamos tratando de compartir con todos los hermanos. Cada uno de ustedes son llamados también a seguir lo mismo. Así como ayer hemos mencionado, cuando Pablo estuvo en la crisis de su vida al aceptar a Cristo, él tuvo que huir de la amenaza de la destrucción de su vida. El Espíritu Santo lo llevó al desierto de Arabia. Allí estuvo 3 años. Esos 3 años, esa crisis de su vida fue una bendición, porque allí llegó a comprender realmente el significado de toda la teoría, de todo el conocimiento que él sabía, porque no había comprendido el significado espiritual para beneficiarse con vida espiritual, porque Dios es espíritu y nosotros también necesitamos eso. Pablo dice en Romanos capítulo 7, la ley es espiritual, dice, pero más yo soy carnal, vendido al pecado. Hoy estamos empezando a estudiar ese cerco del santuario, que es la ley de los 10 mandamientos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es el significado espiritual de estos 10 mandamientos? Eso es lo que vamos a estudiar en esta noche, y vamos a avanzar hasta donde sea posible.
Ahora leamos entonces Palabras de Vida del Gran Maestro 230. Dice, su obediencia a la ley de Dios había de hacerlos maravillas de prosperidad delante de las naciones del mundo al pueblo de Israel. La obediencia correcta, la obediencia conforme Dios lo reveló, la obediencia espiritualmente a la ley de Dios, dice, debía llevarlos a hacerlos maravillas. El pueblo de Israel debía hacer maravillas en el mundo de aquel entonces y debían prosperar delante de las naciones del mundo. Prosperidad de salud física, prosperidad de salud mental y prosperidad de salud espiritual. Y para nosotros también esa es la promesa. Podemos hacer maravillas con la ley de Dios en el mundo, con nuestra vida. Y podemos prosperar. Así como en Tercera de Juan, el apóstol Juan dice en el capítulo 1, amado, yo deseo que seas prosperado y que tengas salud en todas las cosas. Prosperidad en salud física, mental, espiritual. ¿Pero qué pasó? Leamos. El que podría darles sabiduría y habilidad en todo artificio, o sea, Cristo, si eran obedientes, habían de ser preservados de las enfermedades que afligirían a las otras naciones, y habían de ser bendecidos con vigor intelectual. Habían de ser un reino de sacerdotes y príncipes. Dios les proveó toda clase de facilidades para que llegaran a ser la más grande nación de la tierra. Esa promesa no se cumplió con el pueblo de Israel. Hasta ahora no se ha cumplido y Dios quiere cumplir esa promesa con nosotros en este tiempo. Dios es el que nos quiere dar sabiduría y habilidad para ser obedientes. Y si llegamos a ser obedientes por medio de Cristo, entonces dice, seremos preservados de las enfermedades que afligirían a las naciones. Hoy en día, hermanos y hermanas, el mundo está afligido por las enfermedades. No solamente es la pandemia de esta gripe producido por virus modificados en el laboratorio. Hoy en día los científicos han modificado este virus, así como los antediluvianos habían modificado también, habían hecho cruces de animales, y por eso Dios destruyó aquel mundo antiguo. Así dice patriarcas y profetas, y la Biblia también. Ahora el mundo está afligido por las enfermedades. ¿Y por qué nosotros, igual que el mundo, estamos de temor, de miedo? Es que no tenemos el cerco, hermanos. Hay que reconocer, como Pablo, decir, miserable hombre de mí. Hay que reconocer como el apóstol Pablo, que no solamente era miserable. El apóstol Juan, en Apocalipsis capítulo 3, 14 en adelante, reconoció también. El apóstol Juan dijo, nosotros somos ineficientes, somos ignorantes, pobres, indignos, ciegos, descarriados, desgraciados, miserables, desnudos. Y desconocemos todo, dijo el apóstol Juan. ¿Por qué? Porque no tenemos el cerco, nuestro cerco está derribado. No podemos obedecer perfectamente la ley de los 10 mandamientos. No podemos obedecer los estatutos. No podemos obedecer las leyes de salud. No podemos obedecer el Antiguo y el Nuevo Testamento.
No podemos obedecer todos los consejos del espíritu de profecía. Por eso estamos desprotegidos de la enfermedad. Nuestro cerco está derribado. Después nos habla de las bendiciones, dice, del vigor intelectual. No somos sabios como Daniel y sus compañeros, porque Daniel y sus compañeros, con esa sabiduría que Dios les dio, porque ellos tenían el cerco, solucionaban cualquier problema. Solucionaron la enfermedad de Nabucodonosor. Le dieron la mayor receta de todos los tiempos a Nabucodonosor para poder curarse, sanarse de la locura, de la epilepsia y de toda la memoria de la mente que perdió. Lo llaman Alzheimer hoy en día. Perdió todo el raciocinio, todas las 4 facultades mentales superiores del hombre perdió Nabucodonosor. Perdió el juicio, perdió la razón, perdió la imaginación, perdió su voluntad, perdió todo. Pero ¿cuál fue la sabiduría de Daniel? Le dijo: tienes que ir al campo 7 años, comer lo que produce el campo en estado natural, dormir en el campo, estar en el sol, aire puro, agua pura. Y así fue. Sus asistentes le asistieron allá 7 años y regresó sano y salvo. Dios le curó y él glorificó a Dios. No glorificó a las plantas, no glorificó al agua, al sol, al aire, sino glorificó al dueño de esas cosas. Y Nabucodonosor dice: será salvo. Profetas y reyes. Y nosotros algún día, si somos nosotros también, si entendemos este mensaje del santuario, y el Señor restaura nuestro cerco, la ley de Dios en nuestra vida, entonces seremos sabios. Con esa sabiduría podremos socorrer en el mundo a cuantos sinceros están clamando por salvación, por protección. Antes que muera, Satanás quiere matar, antes al mundo quiere, como dice la profecía, quiere matar, asesinar a la tercera parte de la humanidad para que no escuchen este evangelio de las buenas nuevas. Y a nosotros también nos quiere también destruir, para que no vayamos con este mensaje de la justicia por la fe, de Cristo la salvación. Y además dice, este mensaje nos quiere hacer, dice, un reino de sacerdotes y príncipes, así como el príncipe Daniel. Por eso necesitamos, hermanos, cada día tomar esa decisión, cada día hacer un pacto con Dios. Señor, yo soy un pobre miserable, ignorante, ciego, desnudo, impotente, ineficiente. Señor, te necesito a ti. Un Dios, un Cristo poderoso. Por eso en el libro La Educación, página 70, hablando de la ley de Dios, nos muestra lo siguiente: Cristo vino al mundo con el amor acumulado de toda la eternidad. Cristo vino con el amor y en el amor, y trajo el amor, dice, al eliminar las exigencias que hacían gravosas a la ley de Dios. Los religiosos humanos de ese tiempo, los fariseos, los doctores de la ley, los judíos, ¿qué habían hecho? Habían hecho muy gravosa las exigencias de la ley de Dios. Habían aplicado humanamente, con la mente carnal, con la sabiduría humana. Jesús vino, dice, para eliminar, para poner fin
Como dice Gálatas, el fin de la ley es Cristo. Y demostrar, dice, que esa ley de Dios es una ley de amor. No es una ley de exigencias gravosa, cargosa, difícil de cumplir, no. Es una ley de amor, dice. Una expresión de la bondad divina. Jesús demostró que la obediencia a sus principios entraña la felicidad de la humanidad y con ella la estabilidad, el mismo cimiento y la estructura de la sociedad. Esa es la ley de amor, que trae felicidad, que trae estabilidad. El mundo hoy en día está desestabilizado. En el mundo no hay felicidad. La solución está en esa ley. Y es el cimiento, dice, la base de la estructura de la sociedad. El mundo está esperando eso, hermanos. Pero el adventismo, los adventistas hemos obedecido esa ley. 1 año, 5 años, 10 años, 20 años, 30. El que os habla ha obedecido esa ley 40 años. Pero al obedecer esa ley, hemos quedado enfermos con úlceras en el estómago, pulmones destruidos, bronconeumonía. Entonces por eso tuve que hacer un alto en mi vida, decir: Señor, si tu ley es una ley de amor, una ley de salud, de felicidad, ¿por qué estoy así? Entonces el problema no era en la ley, el problema era en el ser humano. Como Pablo dice en Romanos 7, yo quería obedecer la ley, quería cumplir la ley, pero había otra ley en mi vida, la ley del pecado, la carne humana. La carne, dice, es enemistad contra la ley de Dios, no puede obedecer la de Dios perfectamente. Entonces necesitamos reconocer y rendirnos a los pies de la cruz, aceptar el sacrificio de Cristo, aceptar la vida perfecta de Cristo, para ser felices, para estar estables en este mundo, para tener cimiento, para no caer, para no ser destrozados con los poderes de este mundo. Ahora vamos a aprender la siguiente lección, un poco más. Educación, página 70. Lejos de contener requisitos arbitrarios, la ley de Dios se da a los hombres como un cerco y un escudo. Ahí está lo que necesitamos comprender, hermanos y hermanas. Nosotros la ley de Dios lo hemos entendido como requisitos arbitrarios, como una carga, como un Dios malo, injusto, que quiere que cumplamos a la fuerza. No, dice que la ley de Dios es un cerco y es un escudo. ¿Para protegernos de qué dice? Protegernos de la enfermedad, de la violencia, de la infelicidad. Y un escudo para poder defendernos del pecado, de cometer errores, faltas, de manifestar nuestro mal carácter. Él es la defensa, la ley de Dios. Dice, el que acepta sus principios es preservado del mal. El que aceptó la ley, dice, es imposible que pueda pecar, imposible que el mal le afecte, ningún mal de este mundo. La fidelidad a Dios entraña fidelidad al hombre. De ese modo la ley protege los derechos y la individualidad de todo ser humano. Prohíbe al suprimir. Vamos a repetir, disculpen hermanos. Prohíbe al superior oprimir y al subalterno desobedecer. El que tiene la ley de Dios, esa ley de amor, nunca va a oprimir a su inferior. Y al inferior,
nunca le va a llevar a desobedecer al superior, pero en el marco de la ley de Dios. Por eso los apóstoles dijeron, si las leyes humanas, dice, están de acuerdo con la ley de Dios, hay que obedecer. Pero si las leyes humanas están contra la ley de Dios, dijeron, ¿es menester obedecer a Dios antes que a los hombres? En palabras sencillas dijeron, cuando las leyes humanas están contra la ley de Dios, contra la ley del amor, contra la ley de la felicidad, contra la ley de la estabilidad, entonces el verdadero cristiano no obedece a las leyes humanas. Entonces valga la oportunidad, hermanos y hermanas, estamos en el momento oportuno. La ley que ha promulgado los gobiernos, los poderes de este mundo, de que no debemos salir de nuestra casa, ¿será una ley de acuerdo con la ley de Dios y con la ley de la salud, con los estatutos de Dios? ¿Estará de acuerdo? Yo creo que el que conoce la Biblia va a decir no está de acuerdo. Porque la ley de Dios no dice que debes estar en tu casa en cuarentena. Eso no existe en la Biblia. En la Biblia la ley de cuarentena es de que la ley de cuarentena es para el enfermo, no es para el sano. El enfermo debe ir a hacer cuarentena en el campo. Debe estar en la naturaleza, como Nabucodonosor. Debe dormir en el campo, vivir en el campo, comer lo que produce el campo, respirar aire puro, estar en el sol, tomar agua pura que baja del manante de arriba, de la montaña. Esa es la cuarentena de la ley de Dios, la ley de la salud. Pero a nosotros nos han impuesto una ley para enfermar al sano. Al enfermo lo han llevado al hospital y al sano, dice, debe estar cerrado en su casa. Y nosotros hemos obedecido esa ley hasta aquí. Necesitamos arrepentimiento, reconocer, Señor, no hemos entendido, estamos mal. No solamente eso es poco, hermanos. La ley del mundo nos ha provisto un tapabocas. Tiene muchos nombres. Una máscara. Dice para protegernos de la enfermedad. Esa ley no está en la Biblia, hermanos y hermanas. Esa ley es para los enfermos. Modernamente podría ser valedero para los enfermos. Razonemos, hermanos. Para que el enfermo, el que tiene pues una enfermedad contagiosa, bueno, valdría la pena que se ponga para no contagiar. Pero un sano no debe ponerse, porque un sano si se pone esa máscara, esa protección, tapaboca en la boca y en la nariz, ¿qué va a pasar? No, Dios en sus leyes naturales dice, la boca y la nariz deben estar libres. ¿Para qué? Uno, para poder respirar aire puro y llevar al cuerpo por el torrente sanguíneo hasta las células, hasta el ADN. Y luego dice, debe estar libre la boca y la nariz, porque el cuerpo va a mandar por medio de la sangre, va a mandar compactadores llenos de basura. La eliminación del cuerpo. El cuerpo es un mundo. Ahí hay fábricas, hay laboratorios, hay todo lo que en el mundo hay está dentro del cuerpo.
y los desechos se acumulan. Así como en una ciudad los desechos se acumulan y el carro compactador tiene que venir, ¿cuántos carros? Y llevar esa basura. Así el cuerpo manda esa basura en compactadores para eliminarlo por la nariz y a veces por la boca si no puede por la nariz. Y si nosotros lo tapamos, y esa eliminación viene pues lleno de células muertos, lleno de virus, hongos, bacilos, bacterias. Y si nosotros nos tapamos, ¿qué va a pasar? Se va a quedar en el tapabocas y nuevamente el cuerpo va a absorber. Así como el cuerpo también tiene millones de poros. La ley de este mundo, la ley de las empresas, la ley de las fábricas que producen ropas sintéticos de petróleo, de plástico, han impuesto esa ley. Hay que ponerse, dice, ropa interior de plástico, de licra sintético. Y con eso lo tapamos los poros, y los poros que están eliminando nuevamente vuelven al cuerpo. El cuerpo absorbe. Los poros también eliminan y también respiran, quieren llevar alimento, aire puro al cuerpo. Pero como nos ponemos ropas sintéticos, entonces nos vamos a enfermar con cáncer. Razonemos, hermanos, necesitamos la sabiduría de Daniel, la mente de Cristo, hermanos. Con la mente carnal humana nos vamos a suicidar, nos vamos a destruir, nos vamos a matar, desobedeciendo. Desobediencia es pecado, pecado es muerte. Entonces, esa tapaboca es para los enfermos que tienen contagio, no para los sanos. Y los enfermos deben estar en el campo con su tapaboca si quiere. Ahí está en la ley, en el Antiguo Testamento. Estudien, hermanos, estudiemos, pidamos a Dios sabiduría. Así que necesitamos decir como los apóstoles, ¿es menester obedecer a Dios antes que a los hombres? Ahora también nosotros necesitamos llevar este mensaje al mundo. Estamos prohibidos, no podemos movilizarnos. Necesitamos ir al templo a orar, a compartir este amor, a compartir los alimentos también si tenemos, si el Señor nos ha bendecido por los que están muriendo de hambre hoy en día. Muchos han perdido sus trabajos, su sustento, por culpa de obedecer a leyes humanas. Serían leyes inhumanas, leyes de suicidio, leyes de destrucción, leyes de muerte. Necesitamos ir a compartir con ellos, pero no nos dejan. Necesitamos buscar a Cristo, a Dios. Cuando los discípulos recibieron el Espíritu Santo en gran medida, la lluvia temprana, el Espíritu los llevó hasta Roma. Necesitamos nosotros ese Espíritu de Dios para llegar hasta Roma, para llevar este mensaje a los sacerdotes, llevar este mensaje a los pastores, a los misioneros, a los teólogos, que ellos también están amenazados con esta destrucción. Necesitan a Cristo el libertador, a Cristo el que sana a los enfermos, a Cristo que levanta a los muertos. Si nosotros tenemos fe, aún hay hermanos, pastores que han muerto, y yo creo que Cristo, quién sabe, los puede levantar como a Lázaro. Ese es el mensaje de la ley de Dios, la ley de amor, la ley de la salvación. Nosotros lo hemos convertido en una carga. Ahora vamos a seguir aprendiendo, hermanos. Dice, Cristo vino a demostrar el valor de los principios divinos por medio de la revelación de su poder para regenerar a la especie humana. Cristo vino a traer una ley que regenera a la especie humana. Vino a enseñar cómo se deben desarrollar y aplicar esos principios de la ley de Dios. Nosotros humanamente hemos aplicado mal.
Eso necesitamos aprender, cómo aplicar correctamente la ley de Dios, cómo aplicarnos nosotros correctamente la ley de Dios. Hemos aplicado mal, por eso hoy estamos desprotegidos. Palabras de vida del Gran Maestro 231, que nos dice, si el pueblo de Israel, ellos hubieran guardado sus mandamientos, Dios prometía darles el mejor trigo y sacarles miel de la roca. Habría de satisfacerlos con una larga vida y mostrarles su salvación. Cuando uno realmente entra en ese verdadero camino, método, fórmula para obedecer la ley de los 10 mandamientos, entonces dice, tendríamos trigo de los cielos, maná del cielo, tendríamos miel de la roca. ¿Cómo sacar miel de la roca? Una tierra que fluye leche y miel nos promete en este tiempo también ese plan de salvación. Y tendríamos larga vida, no estaríamos expuestos a la muerte y tendríamos la salvación que es por fe y gracia, un regalo, un don, no por obras para que nadie se glorie, no por obedecer la ley de los 10 mandamientos humanamente, carnalmente. Palabras de vida 231 sigue diciendo, ¿qué pasó con Adán y Eva? Por su desobediencia a Dios, Adán y Eva habían perdido el Edén, y debido a su pecado, toda la tierra quedó maldita. Pero si el pueblo de Dios seguía la instrucción de Dios, nuevamente Dios quería restaurarlos a la vida de Adán y Eva. Hoy en día nosotros, dice, si aceptamos a Cristo verdaderamente, si somos verdaderos cristianos, hombres espirituales, justos en este mundo, entonces podemos empezar a vivir la vida del Edén, la vida del cielo, la vida de la nueva tierra en esta tierra mismo. El que aceptó a Cristo comenzó, dice, a disfrutar el cielo nuevamente, aún en medio de la pandemia, en medio de la crisis, en medio de que el mundo está en destrucción. Pero el pueblo de Dios puede ser un pueblo bendecido. Entonces ahora vamos a resumir lo que hemos aprendido en esta noche. El primer resumen sería para nosotros de que, de una manera real, si somos santuarios vivientes, al aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal, el cuerpo de cada creyente sería un templo o un tabernáculo rodeado por las leyes de la salud, de la reforma pro salud, para conservarla limpio, sin contaminación, como el atrio exterior del santuario. Ese es el propósito de las leyes de la salud, de la reforma pro salud. Estaríamos limpios, sin contaminación, sanos, llenos de salud. Y el que está lleno de salud, hasta los científicos hoy en día han dicho de que sus defensas, su sistema inmunológico, sus glóbulos blancos están pues al 100%. A ellos no les va a infectar este virus ni todas las enfermedades. Este virus y todas las enfermedades contagia al que tiene pues la sangre contaminado, sangre destruido, ya con glóbulos blancos ya en las últimas, que ya no hay, ya están muertos. El ejército del cuerpo que son los glóbulos blancos dice ya no hay, todos han muerto ya, están contaminados. La sangre sucia, la sangre lleno de ácido úrico, lleno de azúcar, lleno de minerales pesados, lleno de grasa tóxica por haber consumido pues grasa.
hemos consumido por desconocimiento, por ignorantes, hemos consumido pues arroz frito, huevo frito, papa frito, y nuestro hígado está frito, nuestra sangre está frito, nosotros estamos fritos. Esa es la real condición, hermanos, de nuestra vida. Pero nos gloriamos, decimos, somos pueblo de Dios, somos iglesia de Dios, somos cristianos verdaderos, somos hijos de Dios. Pero la vida práctica nos demuestra lo contrario. Por eso, el ángel a la iglesia de la Odisea, Cristo, nuestra justicia, nos dice, no sabes, dice, que eres pobre, miserable, ineficiente, ignorante, indigno, desgraciado, sin gracia, miserable, desnudo, y no saben nada, nos dice. Necesitamos reconocer esa condición. Por eso estamos de miedo. Ahora la segunda lección que necesitamos aprender es lo siguiente. El corazón y la mente dentro de nuestro cuerpo son como el lugar santísimo. Y el lugar santísimo debe estar con la ley de amor, escrito por el Espíritu Santo, que es la santa chiquina que debe estar en la mente, en el corazón, en donde la gloria de Dios se debe manifestar a través de los frutos expresados en el carácter. Un carácter santo, un carácter justo, un carácter manso y humilde. Un carácter que no se resienta, un carácter que no se enoje, un carácter que no explosione, un carácter que no ofienda. Por la obediencia, dice, a toda la palabra de Dios. Aún los paganos reconocerán, dice, la superioridad de los que sirven a Dios y adoran al Dios viviente. Palabras de vida del Gran Maestro 231. El mundo debía reconocernos ya de que nosotros somos santuarios vivientes sanos, físicamente, llenos de defensas. Debía reconocernos llenos de sabiduría, porque podemos auxiliar a los que están muriendo, porque nosotros tenemos al médico de los médicos en nuestro corazón. Andamos con Él, así como Daniel y sus compañeros andaban con Dios. Tenían la ley en el corazón, tenían el Espíritu de Dios. ¿Y qué dijeron? Ellos dijeron, si es la voluntad de Dios, ese Dios al quien servimos nos podrá proteger de la boca de los leones. Ellos dijeron, si es la voluntad de Dios, ese Dios a quien servimos, ese fuego calentado 7 veces más, nos podrá proteger de que ese fuego nos destruya, nos haga chicharrón y nos haga carbón. Dios nos puede proteger, dijeron. Hoy en día también Dios nos puede proteger de esta pandemia. Dios nos puede proteger de ese león rugiente que son los poderes de este mundo. Pero necesitamos la ley en el corazón, hermanos. No la ley aprendido de memoria, pero no es malo aprender de memoria. Primero se comienza aprendiendo de memoria toda la ley. Toda la Biblia debe estar de memoria en la mente. Todos los testimonios deben estar de memoria en la mente. Así se comienza, pero eso no nos va a proteger. Pero eso es necesario. Pero debemos pasar al segundo paso. Decir, Señor, la ley que sé la ley que he aprendido de memoria, la Biblia que Antiguo y Nuevo Testamento he leído 5, 10, 20, 30 veces, Señor, quiero que ahora lo estampes, lo escribas en mi corazón y mi mente con el poder de tu Espíritu Santo. Acepto, Señor. Ahora sí, entonces,
Cristo puede hacer eso. Pero la condición, dice, es como Pablo. Tenemos que tener por basura nuestra educación en el mundo y nuestra educación religiosa hasta aquí, porque no ha dado fruto, no ha hecho efecto. Estamos de miedo para ser contagiados y morir. Tenemos que reconocer. Por eso dice, Dios habita con los humildes de espíritu, con los quebrantados de corazón. Si nuestra vida está roto a 1000 pedazos, entonces Dios puede morar con nosotros y puede protegernos. Y puede escribir la ley en el corazón y seremos poderosos en esa ley de Dios en el corazón. Ahora la pregunta es, ¿qué dice la Biblia? ¿Quién es el que está destruyendo nuestra vida y ha destruido hasta aquí? Son pequeñas cosas. El libro de Cantares 2:15 nos dice, cazad, nos dice, las zorras pequeñas. Esas zorras pequeñas echan a perder la viña. Nosotros somos la viña de Dios, planta de Dios, pero esa viña que Dios ha puesto, que somos nosotros, estaba cercado, dice, con el cerco de la ley de Dios. Pero las zorras pequeñas lo han derribado y han ingresado para poder dañarnos. Y Ezequiel capítulo 13, el verso 2, dice, ¿quiénes son esas zorras pequeñas? En el libro de Ezequiel capítulo 13, desde el verso 2, podemos leer hasta el verso 14. Ahí está la ciencia verdadera. Hoy en día dice, Daniel capítulo 12 dice, los entendidos entenderán. Ahí están las zorras pequeñas que destruyen. ¿Quiénes son? Dice, dice el Señor, de los profetas insensatos, que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto, son como ciegos, dice. El verso 4 dice, son como zorras del desierto, fueron tus profetas, dice, oh Israel. Nosotros también somos Israel espiritual hoy en día, somos llamados a ser Israel espiritual. Pero tenemos las zorras pequeñas, las zorras del desierto, son los profetas. ¿Y quiénes son los profetas hoy en día? Son los maestros, son los teólogos, son los pastores, son los sacerdotes, que predican la teoría de la palabra de Dios. Ellos llenaron de conocimiento su mente y predican. Pero esa predicación no tiene poder. Esa obediencia a la ley, a la letra, a la teoría no tiene poder. Está comparado con las zorras pequeñas. Ellos han hecho, dice, brechas y por las brechas han subido. Ellos han visto, dice, falsas visiones y adivinación mentirosa, dice. En el verso 7 dice, ¿no habéis visto visión falsa? ¿No habéis dicho adivinación mentirosa? Cuando decís, el Dios, el Eterno, habló, pero sin que Dios haya hablado a ellos. Ellos no tienen a Cristo en el corazón para que les hable. No tienen el Espíritu Santo para que les hable, dice, a la conciencia. Entonces ellos, dice, enseñan mentira, falsedad. Y toda falsedad lleva a la destrucción. Pero Jesús dijo, yo soy la verdad. La verdad os libertará, dice, del pecado, de la enfermedad, de los poderes de este mundo. Necesitamos a ese Cristo. En el verso 8 dice, por tanto así dice el Señor el Eterno, debido a vuestras falsas palabras y a vuestras visiones mentirosas, yo estoy contra vosotros, dice el Señor Eterno. Habéis engañado, dice, a mi pueblo. En el verso 9, mi mano estará contra los profetas que ven falsas visiones y adivinan mentira. La mano de Dios está contra ellos,
Por eso hoy en día muchos mensajeros, muchos pastores, teólogos están muriendo. Y están haciendo entierros por internet, por Zoom. Ni siquiera pueden ir a enterrar a sus pastores. Eso está profetizado en la Biblia ya. Hay que estudiar. En el verso 10 dice: por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz, paz, cuando no había paz. Y uno edificaba la pared y otro cubría con lodo suelto. Ellos han hecho cercos falsos. Y decían paz, no va a pasar nada. Dios es amor, Dios nos va a salvar. Ellos enseñaron a un falso Cristo. Alguien dijo a un Cristo Papá Noel que te va a bendecir, dice que te va a dar todo. Pero ¿dónde está ese Cristo Papá Noel hoy en día? Esos mensajeros han desaparecido. No abren las iglesias. No quieren ir a las iglesias a seguir predicando. Tienen miedo porque no tienen amor en el corazón. El apóstol Juan dice: en el amor no hay temor. El que tiene el amor de Dios en el corazón, la ley escrita en el corazón, no tiene temor, dice. ¿Y qué han hecho, dice, esos falsos mensajeros? Han edificado una pared, dice en el verso 10, una pared de lodo, y lo han cubierto con lodo. Pero la ley de Dios es como un cerco de acero, no traspasa nada. En el verso 11 que dice: di a los cubridores con lodo suelto, que caerá esa pared. Vendrá la lluvia torrencial, enviaré granizo que la haga caer, y viento tempestuoso, y la romperá. Los poderes de este mundo han roto esa pared suelta. ¿Qué representa ese cerco suelto de barro? Es enseñar a obedecer humanamente. No han enseñado que el hombre natural debe morir. El corazón natural de piedra dura, ese corazón de diamante que no siente la palabra de Dios, debe ser desechado. Esa mente carnal, mente humana, que no puede solucionar nada en este mundo, debe morir, debe ser desechado. Jesús dijo: el odre viejo debe ser desechado. Jesús dijo: el árbol malo debe ser sacado de esta raíz, no vale. En otras palabras estaba diciendo: el hombre humano, carnal, con naturaleza pecaminosa, que obedece la ley, que obedece la Biblia, que obedece los testimonios humanamente, pensando que Dios le va a ayudar, ese cerco no vale, esa obediencia no vale. La salvación, la justicia de Dios no es por la obediencia a la ley, sino es por gracia y por fe y por medio de Cristo. Y va a caer, dijo, se va a derrumbar. Así como el hombre insensato construyó su casa en la arena y viene el viento, la lluvia cae, dice. Así hoy en día el mundo religioso está cayendo. Y si nosotros también en este momento no nos levantamos, no nos humillamos, no reconocemos, vamos a caer. Vamos a ser destruidos. Jesús nos está advirtiendo. Esta advertencia estaba ya escrito hace 2000 años atrás. Pero nosotros nos hemos ocupado en las cosas de este mundo. Hemos sido idólatras. El que tiene el amor egoísta en el corazón es idólatra a su yo, dice. Y todas las cosas que de este mundo que amamos son nuestros dioses falsos, ídolos. Teniendo esos ídolos, ¿cómo podemos amar a Dios? No podemos servir a dos dioses. Hay muchas preguntas allí. Yo creo que el tiempo no nos alcanza. Terminemos con en el verso 14. Así desbarataré la pared que cubristeis con lodo suelto y la echaré por tierra. Será descubierto su cimiento, caerá
y seréis consumidos en medio de ella, y sabréis que yo soy el Eterno. Eso acontecerá en el corto tiempo de angustia, en la ira de Dios y en el gran tiempo de angustia. Que Dios nos ilumine, que Dios tenga misericordia de nosotros, que Dios nos bendiga espiritualmente, no materialmente, y así podamos nosotros hallar salvación en este tiempo. Que Dios bendiga su palabra. Gracias por vuestra atención. Será hasta el día de mañana, por la gracia de Dios. Amén.